Señoras y señores, estamos de vuelta. Hoy estamos con David Diamond. David Diamond hoy en día, ahora mismo, en ese instante, se encuentra en Israel. El Mossad, el equipo de inteligencia el mejor del mundo, podemos decir, el mejor del mundo. ¿Por qué crees tú que ha tardado tanto en actuar y no solo eso, sino no ha previsto esa situación? Es algo que miles de millones de personas nos preguntamos acá. Millones de personas, perdón, nos preguntamos, no entendemos qué ha pasado. No hay explicación. Algunos dicen que pudo haber sido un hackeo electrónico, hackeo cibernético de Irán, que bloqueó todos los sistemas de alerta temprana de Israel. Felizmente solo la cúpula de hierro quedó funcionando, porque de lo contrario hubiera sido una verdadera masacre, porque imagínate lo que es eso, que caigan 5.000 misiles sin que haya quien lo impida. Hubiera destruido todo el sur de Israel, lo hubiera acabado todo. Realmente Israel va a tener que vivir un proceso, de hecho ya se está hablando de esto, el periodo posguerra. Va a ser un momento demasiado fuerte, duro, porque la nación va a exigir una explicación. El pueblo israelí no se va a conformar con cualquier teoría. Va a exigir una explicación contundente que pruebe quiénes tuvieron la culpa y quiénes fueron los incapaces en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que provocaron esta desgracia, que nunca jamás nos lo hubiéramos esperado. Esta ha sido la más grande masacre contra judíos desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en que tanto judío moría el mismo día, de la manera en que han muerto, masacrados, torturados, mujeres violadas a las cuales a golpes les indujeron al aborto. Hoy día salieron imágenes pasmosas y datos dolorosísimos. Se entraron a una maternidad, ¿sí? Y lo agarraron a los bebés que estaban ahí y los quemaron vivos. Eso fue lo que hizo el Hamas. Fue algo brutal, más allá de la emboscada que hubo contra esos muchachos que estaban bailando en la frontera con Gaza, haciendo un festival de música electrónica. Toda la noche se la habían pasado en eso. De pronto los emboscaron, no tuvieron tiempo de reacción. Vaya Dios a saber si estarían sanos, porque después de semejante noche, alcohol, quién sabe, drogas, esos muchachos no estaban en el pleno uso de sus facultades, no tuvieron reacción prácticamente cuando vino la emboscada, y 260 de ellos murieron por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, haciendo lo equivocado. Y ahí está el resultado, lamentable, doloroso, triste para esas familias. Y encima se suma muchos otros que intentaban correr, escapar de los parapentes que disparaban y de la emboscada por tierra. Entonces desesperadamente trataban de correr, pero fueron alcanzados rápidamente por los terroristas, que con metralletas los arrasaron. Habían muy pocos policías en el lugar, obviamente simplemente seguridad, o sea, lo elemental para una reunión. No es que estaba el ejército ahí. Entonces fueron fácilmente rebasados y en muchos casos reducidos y asesinados los mismos policías. La reacción fue muy lenta, dio mucho tiempo para que ellos actuaran. Entren a kibbutz y masacren familias enteras. Los secuestraron, los sacaron de sus camas prácticamente y se los llevaron. Inclusive anciana de 84 años, judía, sobreviviente del Holocausto, está allá en silla de ruedas, y no es la única. Hay casi 200 rehenes, superan los 150, dicen, que están en manos de ellos, y abiertamente el Hamas ha amenazado que los va a ejecutar y lo va a transmitir en vivo y en directo la ejecución, audio e imagen, al más puro estilo de ISIS. Y eso es lo que estamos a punto de observar, salvo que ocurra un verdadero milagro y que el Señor intervenga en esto para frenar lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, que es un verdadero horror que no termina, del cual nosotros no nos acabamos de reponer ni de entender lo que ha pasado. El dolor ha sido muy grande, el llanto, el sufrimiento, familias enteras que están llorando a sus seres queridos, unos porque han muerto y los otros porque están secuestrados. Y como yo lo he dicho hasta el cansancio en todas las entrevistas que me han hecho, yo mil veces, en una situación así, prefiero mil veces la muerte que el secuestro a manos de estas hienas criminales que no tienen escrúpulos en lo más mínimo. Es muy doloroso. David, me llega la información que alrededor en Israel residen aproximadamente alrededor de 1.000 bolivianos aproximadamente, ¿no?
Recientemente hablábamos que el ejército español sacó a 14 bolivianos de la guerra. David, ¿por qué tú decides quedarte hasta el fin? Me comentabas antes. Yo dudo mucho, ¿verdad?, de que como Cancillería dijo que son 75 bolivianos residentes, ¿no? Pues me Yo no habían creo dicho que como seamos habían como 1000 75, bolivianos en todo Israel. muchos, porque hay mucha gente que está hasta ilegal. Entonces, hay bastante boliviano. Ahora, muchos de ellos pudieron haber pedido ayuda a la Cancillería mediante el consulado. Nosotros no tenemos un consulado. Acuérdate que Evo Morales rompió relaciones diplomáticas con Israel. Simplemente hay un cónsul honorario que asiste desde Países Bajos, vía Egipto. Entonces, si España se llevó a esos bolivianos, bueno, allá ellos, ¿no? O sea, yo los comprendo, no puedo entender sus razones, claro que sí, tienen familias, tienen que salvar a los suyos, pero yo conozco judíos bolivianos que estamos acá y no tenemos la más mínima intención de movernos, porque los judíos, ¿a dónde nos vamos a ir? Esta es nuestra tierra, hemos esperado 2000 años para estar aquí y ahora nos vamos a ir. Eso no tiene sentido, esta es nuestra tierra, tenemos que defenderla, luchar por ella. Luchar y defender lo que Dios nos entregó por medio de Isaac, de Jacob, obviamente por primeramente Abraham. Esta es nuestra tierra, hemos añorado tanto venir a ella que ahora no podemos irnos. De hecho, están llegando miles de judíos, están abarrotados los vuelos de ingreso a Israel de jóvenes que están viniendo a enlistarse al ejército de Israel y muchos de ellos ni siquiera hicieron la aliyá, o sea, son judíos pero no son israelitas. Claro. Ya, o sea, justamente este momento está llegando una notificación a mi celular del consulado de Israel acá, de Bolivia en Israel. Entonces ahí te puedes dar cuenta cuál es nuestro pensamiento. Yo en lo personal, si tengo que morir aquí, muero, yo no tengo ningún problema. Este es mi país. Yo soy tan boliviano como israelí. Soy tan colla como ashdodí. Así es, David. David, para la gente que no lo sabe, o tal vez no ha logrado entender bien esta situación. ¿De dónde nace esta situación, este conflicto en Israel con Palestina? Bueno, el problema es de larga data, es desde tiempos bíblicos, ¿no? Cuando Abraham, Isaac e Ismael existen. Cuando conocemos la historia de que Abraham en su vejez y Sara en su esterilidad no podían tener hijos. Y Sara propugna, ¿verdad?, la idea de que Abraham tenga un hijo, con Agar, la criada egipcia, y luego adoptarlo, ¿no?, crearlo como propio. Conocemos la historia, ese hijo es Ismael, padre del pueblo árabe, y después finalmente Sara, la anciana, da a luz, siendo estéril y anciana, da a luz. Nace Isaac y comienza la rivalidad entre los dos hijos, al punto de que Sara prácticamente exige a Abraham la expulsión de Agar con el niño, no sin antes Dios hacerle una promesa a Agar de que de ese pueblo sería una gran muchedumbre, pero que sería un pueblo fiero. Y eso, la verdad, es el mundo islámico, el mundo árabe. El pueblo árabe ha formado 12 tribus, al igual que Israel. Ismael dice que tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos se formaron todas las naciones árabes que hasta el día de hoy conocemos. Y después Isaac también tuvo 12 hijos, perdón, Jacob tuvo 12 hijos al final, y son los padres de las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros vemos ahí a la nación está claramente descrita en cuanto a origen. Ahora, vamos al conflicto moderno. Surge para el año 1948, cuando el Estado de Israel es refundado, el 14 de mayo, y el 15 de mayo, un grupo de países árabes que no aceptaban la existencia del Estado de Israel, no querían aceptar el dictamen de las Naciones Unidas de 1947, el 29 de noviembre del 47 se dicta la orden de las Naciones Unidas ordenando o permitiendo, mejor dicho, la instauración del Estado hebreo, del Estado de Israel. Los árabes no lo aceptaron, y al 15 de mayo, al día siguiente de la fundación del país, en la guerra de independencia nos declaran la guerra. Y ahí a partir de ese momento comienza una serie de guerras y de conflictos con las naciones árabes en principio, con las naciones, hasta que Israel logra firmar un acuerdo de paz con Egipto
y otro con Jordania. Ujú. De hecho, Jordania se sustenta en base al agua. Ellos no tienen agua, prácticamente nada de agua dulce. Es Israel el que les regala agua Ujú. como parte del acuerdo de paz. Jordania depende del agua que le da Israel. Egipto también entra en un acuerdo de paz con Israel y bajan las tensiones. Quedan solamente Siria y Líbano como rivales. Pero la presencia fuerte de estos dos gobiernos, el libanés y el sirio, a lo largo de estos años, ha sido el motor para sembrar la discrepancia, la inconformidad entre el mundo árabe, entre los árabes que quedaron en el lado de Israel, entre los árabes israelíes, y una facción es lo que están establecidos en Gaza, la antigua Filistea. Gaza es el lugar donde murió Sansón. Entonces, nosotros tenemos que ver que esto a partir del año 1987 toma especial énfasis porque se funda en 1987 el grupo terrorista Hamas, producto de la hermandad musulmana, que es la que engendra este monstruo llamado Hamas en 1987. Y nace bajo tres doctrinas principales, doctrinas cardinales, que primera es no reconocer la existencia del Estado de Israel. Para ellos Israel no existe y no debe existir. Ujú. Y nunca debió existir. Segundo, no negociar con Israel absolutamente nada. Comida, alimento, nada. Nada, Israel como que no existe. Y lo tercero que es nunca firmar la paz con el Estado de Israel. Nunca firmar la paz. Entonces, todos los intentos han sido infructuosos por parte del gobierno de Israel para alcanzar la paz con los palestinos. Pero no se puede porque a ellos no les interesa la paz, para nada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo Hamas empieza a tomar tal preponderancia, tal fuerza en la Franja de Gaza, que no solamente empieza a crecer en cantidad de simpatizantes, sino que también empieza a armarse hasta los dientes, a conseguir apoyo de otras facciones o de grupos extremistas que lo apoyan, que lo empiezan a ayudar en este su proceso de guerrilla contra el Estado de Israel. Empiezan los asesinatos, las masacres, los autoatentados, los atentados bomba, entraban a los buses y explotaban. Esto fue una verdadera pesadilla, hasta en el momento en el cual en el año 2005 el gobierno de Israel, cuando estaba primer ministro Ariel Sharon, quien ya murió, ordena que los judíos que vivan en Gaza sean desalojados de inmediato para entregar esa tierra a los palestinos, con el afán, la intención equivocada, que así se alcanzaría la paz. Bueno, ellos quieren tierra, pues les damos tierra y ellos que nos den paz. Eso fue el estúpido e ingenuo pensamiento de Sharon. Entregó toda la Franja de Gaza. Esas imágenes yo todavía las tengo grabadas en mi mente del año 2005, cuando yo estudiaba en la universidad en Sucre. Y yo me acuerdo, veía yo por la televisión lo que estaba pasando y yo lloraba porque no podía creer lo que estaba viendo con mis ojos. Como mis hermanos judíos eran arrastrados por el mismo ejército de Israel. El ejército que estaba para defendernos tuvo por órdenes militares que arrastrar a los judíos prácticamente de los pelos y sacarlos de sus casas en Gaza para traérselos para acá, claro, a fin de entregarle esas tierras a los palestinos pensando que así alcanzaríamos la paz. Qué error más estúpido. Qué error más tonto. Lo único que entregamos es un territorio que se convirtió en un bastión terrorista, un estado terrorista, un subestado, habrá que decirlo, un subestado terrorista, con un régimen tiránico, abusivo, explotador, criminal como el del Hamas, que secuestró a su propia población, sometiéndola a convertirlos en escudos humanos, provocar a Israel para que Israel reaccione, y en el momento de que Israel reacciona ponen a las mujeres y a los niños delante para que mueran ellos, para luego tener a quien culpar, decir que Israel masacra a mujeres y niños. Pero esta vez se les cayó la escena, se les cayó la plataforma donde estaban haciendo la obra de teatro, se les cayó todo, el mundo entero se dio cuenta ahora quiénes son ellos, quiénes realmente son. Hoy el mundo entero se ha dado cuenta, salvo los que no quieran dárselo, cuál es la realidad del Hamas, hasta dónde están dispuestos a llegar, no les importa nada. Es una organización que, como cualquier radical religioso islámico, vive, muere y mata por su fe. Vive, muere y mata. Le da lo mismo.
porque en el Corán les enseñan que haciendo eso, morir matando, les dará la entrada al paraíso donde 72 mujeres eternamente virgen estarán disponibles para ellos por toda la eternidad. Y con mentiras tan tontas, pues, o ridiculeces o creencias o como usted quiera, esta gente se arrastraba al fanatismo religioso pensando que así alcanzarán la salvación. Y tienes un proceso que sigue increciendo y cobrándose víctimas hasta el momento. Acaba de publicar el gobierno de Israel 1.400 muertos en Israel, más de 3.000 heridos, más de 150 secuestrados, 22 norteamericanos secuestrados, 17 norteamericanos secuestrados, 22 asesinados. Es algo tremendo lo que se ha presentado en la Franja de Gaza y alrededores. Es algo que nunca los judíos olvidaremos, jamás. Y por lo mismo, hemos tomado la decisión y la determinación como pueblo de no parar esta guerra hasta hacer desaparecer de la faz de la tierra al Hamas y a la Yihad Islámica. No van a quedar uno de ellos. De eso se va a encargar el Estado de Israel. No va a sobrevivir el Hamas. No va a sobrevivir. Vamos a exterminar a esas ratas. Los vamos a exterminar. No vamos a parar hasta exterminarlos. Ellos abrieron la jaula de león. Ahora que no lloren. Exactamente. Sí, justamente veía una foto donde Israel estaba un soldado y atrás los niños, y Palestina ponía primero a los niños y los soldados atrás, ¿no? Equivale, David, que Israel siempre quiso la paz. Abogó la paz en toda instancia, quería la paz, le cedió esto, le dio esto, lo otro, en todo momento quería hacer la paz. Pero ellos en todo momento querían manchar a Israel, ¿no? Y ahora Israel ha tomado la determinación, bueno, lo dijo el primer ministro, ¿no? Si mal no me equivoco, que iban a exterminarlos. Es que no hay otro camino. Ahora, ante la monstruosidad de la barbarie que han perpetrado y las amenazas que están profiriendo, Israel no se va a detener. Ahora lo que ha hecho es acabar la primera fase de la guerra, que ha durado estos 5 días, que ha sido exterminar a cualquier terrorista infiltrado en territorio israelí que hubiera quedado. Se los ha buscado hasta encontrar, espero, a todos, y se les ha dado de baja. No quedó ninguno preso. Entiendo 2 o 3 presos, pero la mayoría murieron. Ahora viene la fase 2. Vamos a entrar por tierra. El Estado de Israel va a entrar con tanques, una operación militar de gran envergadura que implica recuperar el control total de la Franja de Gaza. Si Israel no lo hace nunca, ahora no lo hace nunca más. Es ahora o jamás. Es ahora o jamás que tenemos que acabar con el Hamas. Tenemos que acabar con ellos. Y es tomar control definitivo de la Franja de Gaza, porque ¿qué sentido tendría entrar a la Franja de Gaza, arriesgar la vida de tanto soldado que inevitablemente va a morir? ¿Para qué? Para salirnos a los 10 días. No tiene sentido. Israel se ha propuesto entrar a Gaza y tomar control de ella, como siempre debió haber sido. Fue un error haber confiado en ellos. Fue un error, como dijo el rey David en uno de los salmos: yo les extiendo la mano de paz y apenas le extiendo, ellos me declaran la guerra, dice. Ese es el pensamiento de ellos: robar, matar y destruir, la misma mentalidad del diablo. ¿Le suena familiar? Sin duda. Juan 10:10. Y justamente lo que tú decías, y justamente no hace mucho hablamos sobre una noticia sobre el Islam, y que meten siempre la religión por encima de todo, no tiene límite, ¿no? Su religión, su manera de pensar, si tienen que morir, si tienen que tal, que no sé cuánto. Y bueno, tú que mejor, David, lo has explicado el por qué, y la gente seguro que lo va a entender bien. Es que lo que tienes que entender, mi hermano, así es, de que para el mundo islámico la religión es la razón de la vida. Esta no es una cultura occidental. Ese es el problema, que en Latinoamérica y en Europa quieren entender a los musulmanes con la lógica latina. Eso es un ridículo, no van a poderlo jamás entender así. Tú no te vas a poder entender con ellos porque no tienen la misma lógica, no tienen la misma estructura intelectual o emocional de un latino. Ellos no creen en la democracia, ese es un concepto griego occidental. A ellos que la democracia les vale un pepino. Ellos son teócratas, creen que Alá manda a través de ellos y punto, que ellos son los representantes de Alá y están cumpliendo su voluntad o tienen que cumplirla y se acabó, no hay más. Y según ellos la voluntad de Alá es acabar con judíos y con cristianos. Por eso es de que yo
Cuando escucho, veo en las redes sociales a la gente comentar, dice, Palestina libre, Palestina libre, abajo el Estado de Israel y demás tonteras. Esta gente cristiana, yo quisiera que ellos practiquen ese su cristianismo en país musulmán. Los van a matar. Los matarían, igual que lo que nos persiguen a nosotros, los matan a ellos. Así es. Ellos el día que acabaran con los judíos, obviamente que no lo van a hacer, pero si acabaran con nosotros, luego van a ir por los cristianos y los van a exterminar. Así va a ser, sí. Porque los ven a los cristianos y a los judíos como una lacra. Esa es la realidad. El tema de religión acá en el Medio Oriente, el otro día una periodista me entrevista y me dice, yo quiero que hablemos del tema, pero sin un punto de vista religioso, entonces no hablemos de nada. Claro, porque es parte. ¿Cómo usted va a querer divorciar el concepto religioso, la mentalidad musulmana? Sin duda, sin duda. Y tal, la adoctrinan desde que son niños, ¿no? Así, al final, si un niño le das eso desde... Piensa que todo eso es su mundo. Si le enseñas eso desde niño. Es que hay que entender que desde los 4 o 5 años ellos los enseñan para matar. Sus héroes no son Superman o el Hombre Araña. No es He-Man. No es la Mujer Maravilla. Sus héroes son los que mueren matando judíos. Esa es su más grande aspiración en la vida, convertirse en eso. Ellos no aspiran a convertirse en médico o abogado. Ellos aspiran a convertirse en mujahidín. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. David, nos has enseñado mucho, de verdad estamos muy agradecidos. ¿Quieres despedirte tal vez con algunas palabras para nuestro público? Algo que tú desees decir, mencionar o transmitir. Con todo gusto. Sí, señor. Yo quiero agradecerte a ti, a tu padre. Tengo un muy buen recuerdo de John. Un aprecio profundo para con todos ustedes. Agradecer la audiencia de mi ciudad de nacimiento, La Paz, en mi país, Bolivia. Al pueblo evangélico, pedirle que ore por los judíos, que ore por nosotros, que ore por este servidor, que Dios permita que Él haga un milagro. Ahorita nosotros no necesitamos que nos defiendan los soldados, que nos defienda la cúpula de hierro. Nosotros necesitamos, más que eso, necesitamos que Dios intervenga como en los tiempos bíblicos y nos salve de algo que inevitablemente viene. Algo terrible está a punto de gestarse. Ya el conflicto con el Líbano, con Siria, agrava las cosas. Ha llegado el portaaviones de Estados Unidos ya hasta acá. De hecho, Estados Unidos ha bombardeado la frontera entre Siria e Irak y hoy día Israel ha destruido los aeropuertos de Siria. Estamos en un escenario de guerra, de confrontación bastante fuertes para los próximos días y semanas. Va a ser una guerra que el mundo no ha visto realmente en los últimos años. Israel no va a sesgar en su intento hasta exterminar esta paria de ratas llamadas Hamas y Yihad Islámica y Hezbollah. Y si tiene que acabarse con Irán, se acabará con ellos. No queda otra. Es lo único que podemos hacer los judíos. Estamos en una guerra de sobrevivencia. Cuando hay algo malo, no lo cortas a la mitad. Tienes que quitarlo de raíz. David, gracias de verdad. Estamos muy agradecidos. Gracias. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios guarde Israel, Dios guarde tu vida. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Suscríbete por aquí y si quieres más contenido, también tienes por aquí.